Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Hoy es viernes, octubre 23, y esta es la Sociedad de Adultos de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Norte de Orlando, ubicada en la ciudad de Castleberry, Florida. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago, y hoy continuamos con el estudio bíblico en el libro de Apocalipsis, Carta a las 7 iglesias, y nuestra reverenda Lourdes Gobeo será nuestro recurso. Sin más preámbulos, dejamos a nuestra hermana que nos va a traer el mensaje de esta noche. Dios le bendiga. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio en esta de las iglesias, ¿verdad? Ya hemos tenido 4 estudios, la introducción y 3 cartas, así que empezamos en esta hora con la iglesia de Tiatira, que se describe como la iglesia liberal. La iglesia de Tiatira representa el periodo desde los favores prósperos imperiales del año 538 después de Cristo hasta la Edad Media del monopolio papal romano del año 1517 después de Cristo o de la era cristiana. La iglesia de Tiatira era buena porque eran activos en buenas obras entre la comunidad. Eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos específicamente al texto. Mala en el sentido que se había vuelto liberal, herética, de inmoralidad sexual e idólatra. Terrible la condición espiritual de esa iglesia, ¿verdad? Tiatira, la actual Akhisar, era una ciudad fortificada situada a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, en un extenso valle que conduce al río Edmus. Estaba cerca de los límites con las provincias de Misia y Libia, y ambas pretendían, o sea, ambas querían esa localidad. Tiatira estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo a Sardis. Desde Esmirna era una arteria principal que conducía a través de este valle hasta esta ciudad, ese que es el valle desde Pérgamo al río Hermus. De ahí que la ubicación de Tiatira, cerca de las principales rutas comerciales, fomentara su crecimiento económico. Siempre les tengo el mapa, porque en el mapa nosotros vemos, ¿verdad? Éfeso, que tenía puerto, Esmirna, que tenía puerto, Pérgamo, que aunque no tenía puerto, estaba en una ruta comercial. Fíjese que siempre se ubican junto a ríos, porque siempre la necesidad de agua es vital para el desarrollo de cada lugar, ¿verdad? Así que siempre hablamos, ¿verdad?, de este arco, que además de ser una ruta comercial, también era una ruta postal. Por eso es que nosotros vemos que el género literario que utilizaba tanto el apóstol Pablo, con su mensaje también cuando escribía a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, se utilizaba la carta, y es que las iglesias estaban en rutas que aparte de lo comercial, pues también el correo, ¿verdad? Y a eso obedece que la comunicación sea por cartas. Así que ahí está ese arco, ¿verdad?, que siempre le señalamos todos los viernes para que no se nos olvide: la ruta del mar Egeo y la ruta terrestre, que entonces también de igual importancia. Eso es siempre repaso, ¿verdad? Aquí tenemos unas ruinas de la antigua ciudad de Tiatira. Siempre les destaco, si ven aquí al fondo, en el fondo se ven las estructuras modernas, pero siempre, por más desarrollo económico y por mucho modernismo que haya, hay que tener un celo por lo que viene siendo un patrimonio cultural. Eso también lo vemos en cada una de las iglesias. Ese celo por conservar las ruinas. No de que por el desarrollo económico meter un digue y arrasar con todo para aplanarlo, para hacer una urbanización. Mire, esa no puede ser la mentalidad, ¿verdad? Y ahí estoy criticando a mi país. La ciudad de Tiatira era más pequeña y menos importante que las primeras 3.
Era un centro comercial reconocido por su gran variedad de gremios. Esto es importante, los gremios. Entre los que estaba el gremio de los panaderos, artesanos de bronce. Tenga eso bien presente. Zapateros, alfareros, tejedores, curtidores y otros. Todo el que iba a hacer comercio en Tiatira tenía que pertenecer a un gremio. Los gremios jugaban un papel muy importante en la vida social, política y religiosa, así como en lo económico. Y entonces lo que tenemos que destacar, que cada uno de esos gremios tenía un dios que era su patrón, y su época de festividades. Lo que nosotros conocemos hoy en día como las fiestas patronales es sacar en el calendario unas fechas para rendirle honor a ese patrón. La ciudad de Tiatira era una ciudad poco conocida y de menos importancia, como ya hemos dicho. Tenía sus fuertes sindicatos laborales, su gente trabajaba en diversas labores industriales y otras que son bien importantes también, como la púrpura, y especialmente, por eso las puse aparte esas dos, la púrpura y la fundición de bronce. ¿Por qué la púrpura y el bronce? Porque vamos a ver cómo el Señor se revela a la iglesia, ¿verdad? En el saludo. Y aparte de eso, lo de la púrpura, que era bien costoso, el tinte de la púrpura que se sacaba de unos moluscos, y entonces esa tinta color púrpura, había que tener muchos moluscos para extraer la tinta, y eso hacía que el costo fuera caro. Por eso es que las vestiduras reales casi siempre era un distintivo la túnica color púrpura. ¿Por qué es importante saber que ese centro estaba en Tiatira? Para recordarnos en Hechos 16, cuando está el apóstol Pablo predicando y había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpuras, que era de Tiatira, y que entendemos que fue la primera persona, no solamente que se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo, sino que fue la primera persona de Tiatira en recibir el mensaje de Jesucristo y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es importante que lo recordemos, porque hay algunos sectores que utilizan el concepto de Jezabel para tirarle a la mujer con todo lo que tienen, perdiendo de perspectiva que la primera persona que se convierte de Tiatira es una mujer, ¿verdad? Que a veces perdemos de perspectiva ese balance, ¿verdad? Que nos da la palabra del Señor. Volviendo a los sindicatos, es aquí donde los cristianos fueron amenazados de perder sus trabajos si no participaban en la adoración del emperador y de las deidades paganas como parte de la membresía de esos sindicatos. El que pertenecía a un sindicato tenía que participar de la adoración, que eran, ¿verdad? Como hemos mencionado, se hacían esos cultos que se convertían en bacanales. La palabra bacanal viene de la festividad que se le hacía al dios Baco, por eso bacanales, con Baco con V, que era el dios del vino. También se conocía como Dionisio, ¿verdad? El dios, la deidad del vino. Así que esos cultos implicaban todo tipo de promiscuidad, sobre todo con la sexualidad, ¿verdad? Unas aberraciones sexuales tremendas. Vamos entonces a entrar de lleno en el análisis de la escritura. Y ahí en el verso 18, rapidito dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y siempre el denominador común, al ángel de la iglesia, y la iglesia en, no la iglesia de. Eso lo voy a estar repitiendo en la 7. Entonces mire cómo se revela aquí Jesucristo cuando dice, el Hijo de Dios.
yo me gozaba porque en la clase pasada de las mujeres sentadas a los pies de Jesús, estábamos, ¿verdad? Estudiando esa parte de Jesucristo que lo ubica como hijo de Dios, que no es otra cosa que participar de la esencia y la naturaleza divina, ¿verdad? Es lo que implica. La frase en el Antiguo Testamento es del Hijo del Hombre. Por eso Jesucristo muchas veces cuando decía el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y usa para sí mismo la expresión el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Que esa es la parte profética que se distingue a esa persona, a ese Mesías que habría de venir a liberar al pueblo, y se definía como el Hijo del Hombre. Usted ve en la visión de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, cuando dice, y vi uno como hijo de hombre, ¿verdad? Y entonces es cuando la visión que tiene Daniel, y entonces está viendo a Jesucristo, pero él está expresando algo que está tratando de llevar un mensaje de algo que viene siendo, en cierto modo, una revelación que Dios le da a través de la profecía, y está ante algo nuevo, ¿verdad? Ya nosotros en esta disposición ya no es nuevo, porque ya hemos visto quién es el Hijo del Hombre, y Jesucristo, que se identifica a sí mismo en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre, pero entonces entra una relación que era desconocida por la teología del pueblo judío, la teología del Antiguo Testamento, el concepto de Dios Padre. Ellos tenían claro, y había muchas, ¿verdad? Imágenes de Dios como pastor, pero y tenían claro lo del pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El concepto de Jehová como pastor, pero entonces este asunto de Dios Padre, quien lo revela y lo enfatiza es la persona de Jesucristo. Por eso dice, mi Padre y yo somos uno. Y siempre Jesucristo estaba mi Padre, porque estaba llevando un mensaje que para el mundo judío, para el pueblo hebreo, ese concepto de Dios Padre no lo tenían claro, y es Jesucristo quien lo revela. Por eso entonces es que en un momento dado, los mismos fariseos, cuando le está hablando de que mi Padre y yo uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y entonces el Padre que me envió ese es el que da testimonio de mí. Y en esa porción específicamente, cuando ustedes me están acusando y la ley dice que hay que tener testigos, y yo tengo mis testigos, yo mismo doy testimonio de mí, las escrituras dan testimonio de mí, y mi Padre da testimonio de mí. Y ellos le preguntan, ¿y quién es tu Padre? O sea, ellos no tenían claro el concepto de Dios Padre. Ese concepto nosotros lo tenemos claro por la revelación de Jesucristo. ¿Por qué es importante que el Señor se revele a esta comunidad como el Hijo de Dios? Aparte de todo lo mencionado, hay una razón bien importante. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido. Recuerdan que uno de los sindicatos era de trabajar el bronce, ¿verdad? Vamos por partes, ya empezamos con el concepto del Hijo de Dios. Para el pueblo judío era importante ratificar la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. Pero para los creyentes nuevos, en especial para esta Grey, que está ahí en Tiatira, en el Asia Menor, una comunidad en su mayoría gentil, ¿verdad? Porque no hay mucha evidencia de que hubiera presencia de sinagogas judías, o que hubiera un fuerte grupo de judíos, ¿verdad? En esa zona de Tiatira. La expresión Hijo de Dios es pertinente para la sociedad pagana de esa época, que consideraban tanto a César como a Apolos, la deidad, ¿verdad? El dios Apolo, como hijos de dioses.
¿verdad? Decían que eran hijos de Zeus y Letona. En algunos historiadores o algunos ¿verdad? Eruditos, ¿verdad? En el asunto de la palabra, usan el término Leto para decir Zeus, una divinidad, y Leto. Otros, como la divinidad de Leto es femenina, pues lo presentan como Letona. Entonces, se alega que Zeus y Letona se unen y tienen un hijo que se llama Apolo. El César, en su afán de ser una deidad, pues se ubicaba dentro de ese contexto y también decía el César que era divino porque era hijo de los dioses, ¿verdad? De ahí la importancia porque Jesús se revela como el Hijo de Dios. Está diciendo, ellos son hijos de dioses paganos, pero el que está hablando es el Hijo del Dios verdadero, ese que comparte la misma naturaleza y la esencia de la divinidad, es decir, Jesucristo. La carta demuestra que en Tiatira el Señor está usando tanto la omnisciencia de sus ojos como llama de fuego y sus pies, la omnipotencia. Este asunto de los pies de bronce bruñido está hablando de una omnipotencia. Está hablando, como recuerde que en ocasiones en la revelación del Antiguo Testamento, cuando Dios se revelaba, le decía, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿verdad? Es importante este asunto de los pies. A veces nosotros subestimamos, ¿verdad? Los pies, pero los pies en la Escritura tienen un lugar importante. Porque cuando dice, y yo recibí la presencia del Señor y el Señor me afirmó sobre mis pies, está hablando de firmeza. En el caso de Jesucristo, además de firmeza, está hablando de su omnipotencia. Y tiene su omnisciencia porque lo sabe todo. Por eso es que puede escudriñar hasta las profundidades del corazón. Y la omnipotencia, que es, mire, tengo pie firme. Y con esto del pie firme, también nosotros vamos a ir viendo cómo también significa juicio. Y el juicio de Dios es firme. Dice el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. En por lo menos 4 cartas más, como hemos estudiado en Éfeso, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que las vamos a ver. Éfeso ya la estudiamos cuando veamos, y Sardis, cuando veamos Filadelfia y la Odisea, entonces en Sardis la tenemos la próxima, perdón. Sardis, Tiatira, Sardis, sí, Sardis la vamos a tener el próximo viernes. Filadelfia y la Odisea, que son las próximas. Jesús a todas les dice, yo conozco tus obras. Es decir, que él está consciente de las manifestaciones de amor que los creyentes en Tiatira han demostrado importante para con Dios y con su prójimo. Nadie puede decir que tiene una relación buena con Dios o que le sirve a Dios si no puede relacionarse y no puede servirle a su prójimo. Así que nuestra relación vertical, nosotros con Dios, se traduce en la relación horizontal, nosotros con nuestro prójimo. Y ahí en ese símbolo, ¿verdad? Vertical y horizontal, se resume el mensaje de la cruz, ¿verdad? Estas obras incluyen amor y fe como cualidades internas que se expresan en cualidades externas de servicio y perseverancia. Amor y fe, cualidades internas, pero esas cualidades externas tienen que manifestarse si es que son de Dios, porque si no, entonces es falso. Y se manifiestan como de una manera externa, servicio y perseverancia, cosas que pueden externamente evidenciarse.
Nótese que Jesús resumió la ley en dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la primera parte, la relación con Dios. Y amar el prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros también tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y como nos amamos a nosotros mismos, entonces estamos en el balance emocional de que amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos como hechura de Dios, y eso nos capacita para amar al prójimo de una manera saludable y de una manera balanceada, porque hay mucho amor al prójimo que no es saludable. ¿Ve? Porque no se da dentro de ese contexto de la relación con Dios, conmigo misma, y estando yo en una buena relación con Dios y conmigo misma, entonces puedo amar como a mí mismo, puedo amar al prójimo. El verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, no que sea, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ese es el reproche, ¿verdad? Siempre dice, yo reconozco, pero, ¿verdad? Es bueno que tú sepas que yo me doy cuenta, que yo sé, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Jezabel, no es que haya una persona allí que se llame Jezabel, como aclaramos la vez pasada cuando decía, retienes la doctrina de Balaam. No es que allí hubiese alguien que se llamaba Balaam, sino que en este lenguaje simbólico está ejemplificando de manera simbólica. Entonces basta recordar con la historia funesta de la impía mujer de Acab, rey de Israel. Basta con recordar eso para calibrar la maldad de esta pseudo profetisa. Ahí tienen los textos bíblicos, ¿verdad? Primera de Reyes, 16:31, 18:4, 19:2 y 21, capítulo 21 y verso 25, segunda de Reyes 9:22 y luego del 30 al 37. Ahí está la descripción de todo lo que aconteció y las barbaridades que se disparaba esta doñita de nombre Jezabel en el Antiguo Testamento y que simbólicamente está ejemplificando esta otra pseudo profetisa o autoproclamada profetisa que se encargaba entonces de aprovechar su liderato para infiltrar todo tipo de barbaridad. Nótese que la intención tanto de los seguidores de Balaam, como vimos en el verso 14, ¿verdad?, como de los nicolaitas en el verso 6 del mismo capítulo 2 y el verso 15 en las iglesias, ¿verdad?, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y en todas esas hay un denominador común que está representado aquí a través de Jezabel. ¿Y cuál es ese denominador común? Engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo que adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Hay que pensar bien en esto porque parece a mí que esta experiencia de Tiatira aplica mucho a algunos sectores de la iglesia contemporánea que lamentablemente quieren estar así, ¿verdad?, en dos aguas. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, como ya hablamos, ¿verdad?, y todo lo que eso implicaba en términos de sus dioses paganos y sus celebridades y sus celebraciones, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer hacer más, si aceptaban ese estilo de vida, ya no tenían que tener temor de ser marginados, porque participaban de las fiestas patronales y seguían en la iglesia,
Así que se resuelve el problema y puedo estar en los dos sitios. Pero el Señor claramente dice que no se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, pero no puede amar a los dos. Y son tantas y tantas textos, ¿verdad?, que hacen alusión a eso. Cuando habla de que no se puede servir a dos señores, también dice que una misma fuente no puede dar agua dulce y salada a la misma vez, o dulce y amarga a la misma vez, ¿verdad? Usa los dos términos en el Nuevo Testamento. Así que no se puede estar en los dos, jugando a las dos bases, como se dice por ahí. A esto también Santiago agrega que si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y en Santiago, capítulo 4 y verso 4, y en la versión Reina Valera, ¿verdad?, que dice, oh almas adúlteras, o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, ¿verdad? Y relaciona ese estar en la iglesia y en el mundo, lo relaciona con lo que realmente, como Dios lo ve. Dios lo ve como una relación de adulterio. ¿Ah? Y la palabra es clara. Y la exhortación es, ustedes no saben que tener amistad con el mundo es tener enemistad con Dios. Ustedes no se han dado cuenta que eso es adulterio. ¿Ah? Entonces, nosotros que somos la novia, la esposa del Cordero, estamos esperando, estamos en el desposorio, ¿verdad? Que esperando las bodas, pues mire, hay que ser fiel, la fidelidad. Verso 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nótese que los verbos en este versículo, le he dado tiempo, ¿verdad? Al igual que el anterior, cuando dice enseña y engaña, ocupaba una posición. De ahí que tengamos en mente que profetizar, como en ocasiones hemos discutido, no es predecir el futuro en términos de adivinación, que es la confusión que la gente tiene. Es que cuando proclamamos la palabra del evangelio, cuando predicamos el evangelio, cuando enseñamos, cuando damos clase bíblica, estamos profetizando porque le estamos diciendo a la gente qué es lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace y lo que va a hacer. Y eso es profecía. Y hay que tener bien claro, porque algunas personas piensan que profecía es adivinar lo que va a pasar. Y es importante porque esta mujer aparentemente era maestra y enseñaba y profetizaba en su enseñanza. Mire, usted puede estar allá y acá, y eso no es nada, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Y eso, la palabra insiste en eso. Hay sectores que insisten en eso no es nada. Lamentablemente y con dolor en el alma, no puede ser así, ¿verdad? No hay puntos medios. O somos del Señor o no lo somos. Y si no somos del Señor, no hay que entrar mucho en detalle. Así que sugiere que que había transcurrido tiempo desde que esta mujer Jezabel entró a formar parte de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Cuando digo esta mujer Jezabel, pues sabemos que es un nombre simbólico, recalco eso. En otras palabras, los siervos fieles del Señor la habían advertido. Juan, que pastoreaba, ¿verdad? En esas iglesias antes de ser llevado a Patmos, de ser apresado, porque lo apresaron precisamente por pastorear y al igual que el apóstol Pablo, ¿verdad? Fueron perseguidos. Pues Juan quizás fue uno de los pastores que habían aconsejado a esta mujer. Todos ellos sabían
que el Señor no es tardo en cuanto a su promesa, sino que se muestra paciente. Como dice en segunda de Pedro capítulo 3 y verso 9, dice, mire, no es que el Señor se tarde, es que el Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. Y siempre le da al pecador advertencias oportunas y ocasión para arrepentirse, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte segunda. Dios no quiere la muerte segunda. Dios quiere que cuando nosotros tenemos esta muerte terrenal, pasemos de esa primera muerte, de la muerte terrenal, nuestra alma pase a la eternidad en gloria con Él, que no tengamos que atravesar por la muerte segunda, que es la muerte para condenación. Dios no quiere esa muerte. Por eso dice, Dios no quiere la muerte del que muere. Es como un jueguito de palabras. Está hablando de la muerte terrenalmente hablando, pero la muerte que Dios no quiere es la que es para condenación, para juicio. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. De ahí la vital función de la iglesia para proclamar el mensaje profético de Dios. ¿Y cuál es el mensaje profético? No es adivinación. Es decir, Cristo vino y se derramó en la cruz para que tengamos vida eterna y que nuestro futuro sea un futuro en gloria con Cristo, porque Dios quiere que todos procedamos a arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos y nos cantamos los nenes buenos, como decía mi amiga Nonine, para ningún, bueno, el refrán dice, para ningún lado es que va, nosotros sabemos que va para un lado, pero no es el que queremos, es para el otro lado. Nosotros queremos ir al lado al que el Señor nos ha preparado. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Pero hay que arrepentirse, ¿verdad? Nadie puede decir que Dios actúa en forma precipitada. Las escrituras enseñan una y otra vez que Dios es Dios de misericordia. Como dije, no quiere la muerte de nadie. Quiere que las personas se arrepientan y vivan, pero que vivan en la vida abundante que Dios da, que vivan en eternidad con Él. Ahí está Efesios 18, 30 al 32, que lo hemos parafraseado así, ¿verdad? Pero cuando los pecadores rechazan las advertencias y mire hasta los ruegos de Dios y escogen la muerte, pues ya ahí el Señor, pues si tú lo escoges, yo te lo advertí, te llamé, te di las oportunidades, pero si tú lo escoges, pues entonces yo tengo que pisar con pie de bronce. Porque yo soy justo. Y si tú me rechazas, pues tengo la ilustración que usa es que el alfarero cuando desechaba las tinajas que no estaban bien, que ya las había puesto y no quedó, las rompe. Entonces las hace trizas y las pisaba con unos zapatos especiales, las pisaba para que se rompieran. Por eso entonces cuando dice de pies de bronce, es que coge esa tinaja que no quiso ser moldeada nuevamente en las manos del alfarero, la metió en el horno tratando y le dio en su forma, pero como quiera se echó a perder la tinaja, la tira al piso, la rompe y la pisa, que es representativo de ese juicio cuando ya no hay la oportunidad de ser ese barro que se va moldeando en la rueda y vuelve y la forma, pero si no quiere la forma, pues hay que desecharla y es bien triste, ¿verdad? Es una manera simbólica de representar ese juicio, pero nunca, jamás Dios va a llegar a ese extremo. Y cuando llega, no es porque Dios quiera, es porque la persona lo rechaza.
La mujer llamada Jezabel fue una de ellos, ¿verdad? Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Ahí viene ahora el juicio. No quisiste, pues mira ahora la consecuencia. La arrojo a ella en cama. A los que están con ella y a los que adulteran, al igual que ella, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Le está diciendo, esto es lo que yo hago. Y vuelve otra vez, mire la paciencia del Señor. Y yo hago esto si no se arrepienten de las obras de ellos. O sea, usted dice, mira, esto va a pasar. Esto va a pasar, le da la advertencia. Si no se arrepienten, esto es lo que va. Nadie puede decir que ha caído en condenación eterna porque no lo sabía. Porque el Señor lo dice y lo dice y lo dice de tantas y tantas maneras que nadie tiene excusa. Porque dice que aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas las cosas que no se ven por las que se ven, es decir, por la naturaleza, de modo que ya no tienen excusa. No hay excusa, la advertencia está dada. El genuino arrepentimiento siempre detiene el juicio. Siempre, debí resaltar ese siempre. El genuino arrepentimiento siempre detiene el juicio. Esto es lo que hemos señalado anteriormente y lo seguimos repitiendo y repitiendo. Es lo que se llama en la profecía bíblica la cláusula de salvación. Dios quiere salvar. El propósito, mire si Dios quiere salvar, que dejó Jesús, dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó con tal de salvarnos, dejó su trono de gloria. Y estando en su condición, se humilló hasta los humos, estando en su condición humana, en su condición de hombre, se humilló hasta los humos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire si Dios quiere salvar. Y esto es lo que, este es el mensaje que le tenemos que llevar a las almas que ven en Dios a veces un Dios malo que me está velando. No, mire, el Señor nos señala nuestras faltas y nuestros pecados, no para pisotearnos. Si llegamos a ese pisoteo de Dios, es porque lo hemos rechazado y porque no le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Verso 23. Dice, y a sus hijos. Cuando dice a sus hijos, se refiere a los hijos de Jezabel, no que sean hijos físicamente hablando, sino que es en sentido figurado, los que siguen detrás de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que daré a cada uno según vuestras obras. Él es el que escudriña la mente y el corazón, porque tiene ojos como llama de fuego, que puede mirar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Si nosotros nos entregamos a Él a través de su Espíritu Santo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que es lo que simboliza mente y corazón, los armoniza por medio de su Espíritu Santo, por su palabra, los armoniza para que entremos en sintonía con Dios. Y entonces a cada uno daré según sus obras. Así que las obras son importantes. Por eso es que a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras, yo lo sé, yo tengo esa mirada que penetra. Y dice que la palabra, que también él se presenta como el que sale una espada de doble filo, que es la palabra del Señor, dice que penetra hasta los tuétanos y puede discernir las intenciones del corazón. Dios sabe todo.
Tenemos que tener miedo a que Él conozca nuestros pensamientos, que en ocasiones llegan pensamientos que nos invaden y nosotros mismos decimos, ay Señor, el Señor ve nuestros pensamientos, pero también ve cuando nosotros decimos, Señor, mira, ayúdame. Él ve nuestros pensamientos, pero ve nuestras luchas. Ve la sinceridad de corazón cuando llega un pensamiento que no es conforme a la santidad de Dios. Él también ve cómo nosotros luchamos contra esos pensamientos, cómo nosotros los reprendemos en el nombre de Jesús, cómo nosotros procuramos llenarnos de su Santo Espíritu para que esos pensamientos y esas emociones y todas esas cosas que no están en sintonía con Dios sean echadas fuera y que el Señor nos llene con su Santo Espíritu, nos sature, nos limpie por su palabra y nos limpie por su Santo Espíritu. Eso también Dios lo ve y por eso es que descansamos en Él, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Aunque en el versículo 22 les advierte que los va a castigar, Jesús les ofrece la esperanza que Él no tendrá la necesidad de cumplir sus advertencias si se arrepienten de sus obras. Es decir, si nos arrepentimos, el Señor no nos va a pisotear con pie de bronce. Al contrario, nos toma en su regazo, nos ayuda en nuestra debilidad. Aun cuando no se arrepientan y Jesús les dé muerte, perdón, aun cuando no se arrepientan y Jesús les dé muerte, esto también obrará para bien. Increíble. Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque las iglesias estarán advertidas de que Jesús, con ojos como de llama de fuego y de bronce bruñido, escudriña la conciencia y el corazón, y también dará a cada uno según sus obras. Por eso dice, y sabrán que yo soy Jehová. Mira, eso desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las señales, especialmente en el estilo de redacción de Juan. Juan pone los milagros en su evangelio. No dice, y aconteció este milagro, dice, son señales. Porque ¿cuál es el propósito de la señal? Para que se sepa que Jesús es Dios, para que se sepa y para que se proclame que Jesús es Dios. Es una señal de la divinidad de Cristo. Y da a cada uno, cada cual decide cuál va a ser su recompensa. Ahí nadie puede, ¿verdad? Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, a mí me encanta esos pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Mire, con esto de las profundidades de Satanás, había un personaje famoso, el célebre Rasputín, de Rusia, ¿verdad? Que este asunto de cuando los seres humanos entretejen y hablaban, ¿verdad? De que había que conocer las profundidades de Satanás para entonces luchar contra él. Y entonces había que experimentar las profundidades de Satanás para tener claro quién es Satanás, para entonces luchar contra Satanás. Que no es otra cosa que una falsa doctrina para persuadir a la gente y asimismo a entrar en los comportamientos que el Señor abomina, ¿verdad? Léase algo por ahí de Rasputín y usted se sorprenderá, porque se presentaba como monje. Oye, qué cosa terrible. Porque se habla de Jezabel, pero no se habla de Rasputín. Aquellos que todavía están con la polémica esta antifemenina, no feminista, yo no soy feminista, pero soy femenina. Pero esa es harina de otro costal, como uno dice. Dice, yo no les impondré otra carga. Y uno dice, ¿otra carga? Sí,
porque la fe es la única carga que el cristiano lleva por Jesús, quien nos asegura que el yugo de él sobre nosotros es fácil y ligera su carga. ¿Sí? Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, porque yo les haré descansar. ¿Ve? Así que nuestra carga, porque ciertamente tenemos batalla, esto no es pitches and cream. La vida en Cristo requiere determinación. La vida en Cristo requiere que vamos a ser vituperados por la sociedad, inclusive en ocasiones hasta por los que tenemos más de cerca. Esta ya está fanática. Esta hay que dejarla que siga con su tema, pero, y verdad, y todo ese tipo de señalamientos y cosas que se dicen, que a veces contristan nuestro corazón, pero tan pronto nos ponemos en sintonía con Cristo, sentimos el alivio, el refrigerio de su presencia. Y entonces sí que nosotros decimos, ay, si eso no es nada. Y entonces vemos la crítica, eso no es nada. Yo tenía una tía que decía que murmuren, ¿verdad? Por decir que murmuren, que era una canción que había antes. Y ella de una forma muy jocosa decía, que murmuren. Mire, cuando estamos en Cristo, mira, pues que murmuren, como decía ella en broma, ¿verdad? Que era una canción que murmuren, no me importa que murmuren, ¿verdad? Siempre hay una nota jocosa en nuestras memorias. Jesús preservó a los demás que están en Tiatira, que no habían tolerado la doctrina de Jezabel y se habían visto implicados, ni se habían visto en sus inmoralidades. Estas personas no fueron engañadas en lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Cada tentación del diablo pone la sabiduría de Dios en tela de juicio. Esa ha sido la estrategia de Satanás desde siempre. Cada pecado acusa a Dios de mentiroso. Satanás siempre insinúa que sabe algo que ni Dios ni sus hijos conocen. La Jezabel de Tiatira sedujo a la gente de la misma forma que Satanás en el Edén al ser humano. Con que Dios os ha dicho, siempre poniendo en tela de juicio lo que Dios dice. Cuando tiene la osadía de tentar a Jesús en el desierto, que dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y usted se da cuenta que la estrategia siempre es la misma, poner en entredicho lo que es la palabra de Dios, ponerla en tela de juicio con que Dios os ha dicho. Y eso está ahí, mire, eso lo vamos a ver, como decimos siempre, de tapa a tapa y hasta los mapas. Oiga, los mapas dicen muchas cosas, ¿sabes? A veces uno se pierde la geografía. Los mapas dicen muchas cosas. Por eso yo siempre digo de tapa a tapa hasta los mapas. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice el original, cuando habla de lo que tenéis, es lo que ya poseéis, o sea, lo que ya tenemos. Y lo dice en tiempo presente. Es decir, lo que ya tenemos, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del sacrificio de Cristo para nuestra salvación, eso es lo que tenemos. Y el Señor nos dice, eso es lo que ustedes tienen que retener, porque estamos en un tiempo, mis amados hermanos y hermanas, que la gente le gusta, oiga, tienen comezón de oír, y aquel dice por allá, y allá la gente va de atrás, y el otro por allá, y todo el mundo en esa cosa. Mire, lo que ya tenemos, el evangelio de Jesucristo, la revelación de las escrituras, eso es lo que tenemos que retener, porque ya Jesucristo nos los ha dado. No solamente nos ha dado, sino que lo ha revelado. Y por medio de su Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de Jesucristo
Eso es lo que nosotros como iglesia del Señor tenemos que retener. Y en el texto original, cuando dice retenerlo, es agarrarlo con fuerza. Ese mensaje de salvación, iglesia, lo tenemos que agarrar con fuerza para que nadie lo arrebate, para que nadie, ni nada, ni nadie trate de quitarnos lo que ya tenemos. El mensaje de la cruz de Cristo, de la salvación y de la eternidad en gloria con nuestro Señor. Aquí está incluido todo el conjunto doctrinal revelado. No esté pendiente de nuevas revelaciones, que allá el hermano le dio una visión a aquel y allá la gente corriendo detrás de las visiones. No, mire, olvídese de estar corriendo detrás de visionarios. Es el mensaje de Jesucristo que está incluido. Y esas, dice, así como las promesas, la esperanza y los privilegios que comporta la condición cristiana. Los versos del 26 al 28. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Mire todo lo que el Señor nos pone en las manos. Y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Recuerdan lo que le dije del alfarero? Como quiebra el vaso. Y dice que esa autoridad que Jesús recibió del Padre es la autoridad que el Señor le está dando a su pueblo. Y dice, le daré no solamente la vara de hierro, sino que le daré la estrella resplandeciente de la mañana, con un cetro de hierro para hacernos capaces de ser regidos con el cetro de oro. Es decir, con la severidad primero, pero para que venga el cetro de oro después, la gracia después, la estrella de la mañana, es decir, a mí mismo, el Señor se está dando a sí mismo, yo le daré la estrella de la mañana, le estoy regalando mi presencia, al que se mantenga fiel, al que retenga el mensaje ya revelado, a ese yo le regalo mi presencia. El Señor se da a sí mismo. Dice, porque yo soy la estrella de la mañana, dice en Apocalipsis 26, 16, donde Él vuelve a revelarse como la estrella de la mañana. De modo que reflejando el perfecto resplandor, dice el Señor, mi perfecto resplandor. Entonces la iglesia que tiene esa presencia, esa estrella de la mañana, resplandecerá de la misma manera. Participará de mi gloria real, de la que ella es símbolo. El que tiene oído, óigalo, oiga lo que dice a las iglesias. Finalmente el estribillo, y con eso concluimos, el estribillo. Quien tenga oídos que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias, como dice en la Nueva Versión Internacional. Y entonces es interesante que a las demás iglesias primero le dice, ustedes comen lo sacrificado a los ídolos y entonces cometen fornicación. Aquí aparece el orden, lo aparece al revés. Primero dice, ustedes cometen fornicación y participan, pero independientemente que sea antes o después, primero o después, lo importante es que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos gloria a Dios por su palabra, por su revelación y por la presencia de esa estrella de la mañana que se dice que se da a sí mismo y se regala en la comunidad de fe que permanece fiel. El Señor nos continúa bendiciendo.